esta tarde para poder leer la escritura. ¿Han traído su Biblia? Si ha traído su Biblia, quiero que me acompañe para leer una porción bastante conocidísima que se encuentra en el libro de Josué. Vamos a leer. Hoy vamos a meditar algo de escuela dominical. Ya van a ver por qué. Libro de Josué. Capítulo que vamos a leer es el capítulo número 6. Capítulo número 6 de Josué. ¿Lo tienen todos? La escritura dice de la siguiente manera, Josué, capítulo número 6, vamos a leer del versículo número 1 en adelante, que dice la escritura. Dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad. Y los sacerdotes tocarán las bocinas. Cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo, llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo, pasad y rodear la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová lo seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga, gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad. Y volvieron luego al campamento y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca del pacto de Jehová. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el 2º día, y volvieron al campamento. Y de esta manera hicieron durante 6 días. Al 7º día
Se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Amén. Solamente eso vamos a leer, hermanitos, y vamos a orar para que el Señor nos hable. Oramos. Padre nuestro que está en el reino de los cielos, amado Señor, gracias le damos en esta preciosa tarde por permitirnos, Señor, poder adorar y bendecir tu precioso nombre. Ahora también asimismo, Señor amado, gracias le damos por permitirnos el poder meditar en tu santísima palabra. Te pedimos, Señor, esta tarde que hables a nuestras vidas, que envíes el consejo de ella a nuestras vidas. Rogamos, Señor, que nos instruyas, que nos enseñes, que nos corrijas, que obres el milagro, Señor, que necesitamos cada uno de nosotros, conforme a la necesidad que hay en nosotros. Háblanos, y que esta palabra, Señor, pueda obrar el milagro. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo estamos pidiendo todo, y por quien te damos gracias. Dicen amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Tenga la bondad de sentarse. Hemos leído, como le repito, una porción muy conocidísima. Es una porción que se les dice a los niños de escuela dominical, que son lo que se le llaman los muros de Jericó. Hasta alabanza de niños hay de esa, para que por lo menos a los niños se les quede lo que sucedió en esta ocasión. Entonces ahora nosotros, oiga bien, ahora nosotros, con lo que hemos leído, yo diría que nos lleva a considerar este detalle. Y es de que la palabra de Dios, diría yo, la palabra de Dios y sus promesas, diría yo, son las que nos van a dar a nosotros la seguridad. Oiga, la palabra de Dios y sus promesas nos van a dar a nosotros la seguridad. Eso es lo que vamos a señalar. Y que nos vayamos nosotros esta tarde a nuestras casas con ese pensamiento y con esa, diría yo, esa verdad única. Y es de que la palabra de Dios, oigan, y sus promesas son las que nos van a dar a nosotros siempre la seguridad. No hay otra forma, no hay otro método, no hay de qué otra cosa, aparte de la palabra de Dios, echar mano nosotros para poder tener en nuestra vida la seguridad. No hay, no la hay. Ahora, hay muchos pensamientos que puedan venir, hermanitos, a la vida de nosotros, o por lo menos en lo personal. Este es uno de ellos. Al leer yo esta porción pensaba en eso, y por eso llegaba a la conclusión de esto, de que la palabra de Dios y sus promesas son las que nos van a dar a nosotros seguridad. Y podría decirles también de esta manera, y es de que
Al leer esta porción podemos también decir de que nuestro Dios no cambia. De que Dios siempre va a darle cumplimiento a sus promesas. Entonces todo eso va implícito en esto que hemos leído esta tarde. Ahora, si hay algo, hermanito, de lo cual debemos de estar nosotros seguros, es eso, de que nuestro Dios no cambia. Eso tengámoslo siempre presente. No importa que todo el mundo pueda cambiar, porque el mundo es cambiante, ¿sí o no? El mundo es cambiante, el mundo es ambiguo. Aún el hombre que tiene usted como pareja cambia. La mujer que ustedes tienen a la par suya cambian. Sí, de repente está bien el hombre y de repente está bravo, ¿verdad? Y la mujer dice, ¿y qué le hice? Dice, sí, de la nada agarró llave. Sí, porque de la nada nos embravamos, ¿verdad? Y bueno, las señoras tampoco no se quedan atrás, ¿verdad? De repente uno dice, ¿y qué dije, verdad? ¿Qué hice para que se enojara? Entonces parece ser que andamos en este mundo así. Este mundo es ambiguo, este mundo es cambiante, este mundo es en todas las áreas, hermanito, en el hogar, en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, con los vecinos, con cualquier persona, uno va a encontrar esa triste verdad y realidad de que todos cambiamos en un momento determinado de la vida. Y como le digo, aún de quien más esperamos, de que nos dé la seguridad y la ayuda, ese no va a estar. No va, o sea, hay momentos donde, sí o no, mujeres, ojalá contesten mujeres, pero estando a la par del hombre no se sienten seguras. Nadie, pues. Ya voy a hablar con estos a ver qué les pasa. Que no les infunden a ustedes seguridad. No le pregunto al hombre, porque el hombre dice, ¿quién me va a ayudar a esta mujer? Si le sale otro más grande, ¿cómo le va a ayudar? Pero le pregunto nada más para que vea de que, y no es cierto, hermanito. Yo sé que también el hombre se siente seguro con la mujer a la par, ¿sí o no, hombres? Sí, andando con la mujer nos sentimos seguros, nos sentimos completos. Pero va a llegar el momento de que a ese o a esa que le infunde a ustedes seguridad y confianza, un momento no la va a recibir. Hay momentos en la vida de que nosotros echamos mano de ciertos elementos o personajes, de que decimos nosotros, me va a ayudar, en esto me voy a asegurar, me voy a sentir confiado. Y en un momento determinado le han ayudado, pero no toda la vida van a estar. No toda la vida va a estar ese brazo humano para ayudarle, porque en un momento determinado ese brazo se va a cansar y se va a quebrar. Por eso este libro sagrado, ¿sabe qué dice? No sé si me equivoco o me corrigen, pero yo creo que el profeta Jeremías lo dijo. Dijo, maldito el hombre que confía en el hombre. O sea que eso quiere decir que no podemos nosotros confiar en nadie de esta tierra. Es más, no quiero que se aflijan hombres, pero la Biblia dice, cuídate de la que duerme a tu lado, dice. No es un chambre. La Biblia lo dice. Cuídate de la que duerme a tu lado, dice. Imagínense, es terrible. ¿Qué quiere dar a entender todo eso? Que sí, cualquier momento determinado se va a quebrar, no nos va a ayudar. Si no, vea cómo se han desquebrajado matrimonios, vea. Y no fue aquel y aquella que dijo, voy a ser fiel hasta la muerte, pues. Pero no se fue, vea. ¿A dónde quedó el pacto de esa promesa que dijeron que iban a hacer y cumplir? No la hubo, vea. Porque le digo que hasta el más fiel que aparenta eso, fidelidad, nos va a fallar un momento determinado de la vida. Ahora, pero yo les tengo una buena noticia, que hay uno que nunca nos va a fallar, ni en las buenas, ni mucho menos en las malas, y ese es Dios. Él dice la Biblia que Él no cambia. Dice que en Él no hay sombra de variación. Dice Hebreos de que, hablando de Dios, que Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. O sea, por todos los siglos, Dios sigue siendo el mismo. Y si Él, oiga bien, por eso es el propósito esta tarde de meditar en esto, de que Dios, su palabra y sus promesas son las que nos van a dar a nosotros la seguridad. Porque no importa que todos no nos ayuden, pero hay uno que se ha prestado y nos ha dicho en su palabra de que siempre nos va a ayudar. De que siempre va a estar. Y aunque nosotros le fallemos y seamos infieles, Él va a permanecer fiel. O sea, esa es la garantía que tenemos nosotros en la palabra. Si no, antes de llegar a esa porción, pero unos ejemplos nada más. Pero por lo menos yo cuando pensaba en este pensamiento,
venían tantos de esos pasajes de la Biblia donde nos hablan a nosotros de que Él se ha comprometido con nosotros. Es más, en el libro de los Números, ¿sabe qué dice en el libro de los Números? Dice que Dios no es hombre para que mienta. Y Él tampoco es hijo de hombre para que se arrepienta. O sea, Él no es como nosotros, que hoy dijimos sí y mañana estamos diciendo no. Que hoy dijimos que te voy a apoyar en todo momento y de repente no lo hicimos. Contá conmigo, le decimos. Contá conmigo en cualquier momento. Y le hablan a las 10 de la noche, ni le responde porque ya está bien dormido. Y no le digo, pues, hábleme 24/7, aquí vos estás dispuesto. Mentiras. Pero Dios, ¿qué? Dios no duerme. O sea que a Él a cualquier hora podemos hablarle y Él va a estar dispuesto a ayudarnos. Sino que dijo, Él misma lo dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Imagínense, hasta el fin del mundo. Y luego dijo, oye, ¿sabe? Me encantan estas palabras porque Él dijo, cuando él se iba a ir de esa tierra, acuérdese de que Él padeció por nosotros, es lo que estamos celebrando hoy. Él vino y padeció por nosotros. Pero Él de antemano ya les estaba diciendo a sus discípulos de que Él iba a padecer todo eso, que iba a ser entregado en manos de pecadores y que iba a morir, que lo iban a sepultar. Pero Él les dijo que al tercer día Él iba a resucitar de entre los muertos. Entonces, previo a ese sacrificio, Él les dijo estas palabras. Oiga lo que les dijo: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Crean en Dios y crean en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Pero les dice, voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. Entonces, ¿qué quiere decir eso? De que Él estaba prometiendo de que se iba, pero que iba a regresar por su iglesia. O sea, esas son las palabras, esa es la palabra de Dios, esas son sus promesas de que se iba, pero iba a volver. Imagínense, y mientras pasa ese tiempo de que Él se ha ido, es más, ya pasaron más de 2000 años. Y estamos esperando esa promesa, ¿sí o no? La estamos esperando. Cualquier día de esto el Señor nos puede sorprender. ¿Quisiera que nos sorprendiera pronto? Yo sí quisiera que el Señor viniera pronto. Y ya se va a cumplir. Pero antes de eso también hubo una promesa que les dijo, no se aflijan, les dijo, no los voy a dejar huérfanos. Claro, porque ellos iban a sentir desamparados. Habían estado 3 años y medio con el maestro y luego les iba a ser quitado. Pero Él les dijo, no los voy a dejar huérfanos solos. No, les voy a enviar. O sea, el Padre les va a enviar la promesa. Les va a enviar el Consolador. Y es el que está con nosotros. Sí, es el Espíritu Santo el que se mueve en medio nuestro. Entonces son promesas que el Señor ha dejado a la iglesia. Entonces eso es lo que a nosotros nos debe de dar, a nosotros la seguridad. No podemos caminar como el mundo. Acuérdense que el mundo vive inseguro. El mundo vive desconfiado. Mire, hasta desconfía de su propia sombra. Desconfía de todo. Ahora yo le pregunto, ¿y ustedes qué tan confiados caminan? ¿Qué tan seguros caminan ustedes? No, si nosotros como que nos va igual que el mundo. Sí, hay veces vivimos igual que el mundo. Vivimos desconfiados, vivimos inseguros. Y entonces, ¿a dónde queda la palabra de Dios y a dónde quedan sus promesas? Que son las únicas que nos van a garantizar a nosotros la seguridad. Bueno, hay un pasaje, hermanitos, que a mí me llama mucho la atención y pensaba en la mañana eso. Bueno, no sé si se acuerdan, pero en el Evangelio según San Lucas se encuentra. Y también se encuentra en el Evangelio según San Juan. Pero dice que en una ocasión, acuérdense que cuando el maestro andaba en esta tierra, dice los evangelios que eran multitudes que lo seguían a él. Eran miles que andaban detrás del maestro. Y andaban detrás de él porque ellos mismos lo expresaban, de que nadie, cuando lo escuchaban hablar a él, dice que nadie hablaba como, o sea, nunca nadie ha hablado como este habla, decía. O sea que cuando él abría su boca, salían palabras de sabiduría. Con poder y con autoridad mandaba a los demonios, al mar, al viento, que se calmara, y le obedecía. Entonces la gente y aún los mismos discípulos quedaban admirados. Entonces dice que en esa ocasión de San Lucas, dice que llegó a un lago. Y cuando llega a ese lago,
Dice que él vio que habían dos barcas, oiga, habían dos barcas que estaban a la orilla. Dice que los tripulantes habían bajado de las barcas y estaban limpiando las redes. Y como eran multitudes que andaban detrás del maestro, acuérdese que uno cuando lee la Biblia ve que dice que apretaba a la gente, lo apretaba. Que los discípulos andaban como cuidándolo, ¿verdad? Porque la gente, con tal de llegar ante él y tocarlo a él para quedar sano, eran miles que lo seguían, que querían tocarlo a él. Entonces eran las multitudes que venían detrás de él. Entonces él viene y de esas dos barcas agarra una y se sube. ¿Saben en la barca de quién era? ¿Alguien se acuerda de ese pasaje? Era la barca de Pedro. Y cuando se sube a la barca le dice a Pedro: hey Pedro, le dice, boga mar adentro, le dice. ¿Por qué? Porque las multitudes venían siguiéndolo porque querían escucharlo a él. Dice que él se alejó de la orilla y empezó a hablarle a la multitud. Cuando terminó de hablarles, le dijo así: Pedro, vámonos para más adentro, le dijo. Y cuando ya estaba adentro, ¿sabe qué le dijo el Señor? Vamos a pescar, le dijo. Y le dijo: Pedro, echa las redes, le dijo. ¿Alguien se acuerda qué le dijo Pedro? ¿Alguien sabe qué le dijo Pedro cuando el Señor le dijo que echara las redes al agua? ¿Alguien se acuerda? Nadie. Dice que le dijo: oiga Pedro, ahí viene la respuesta de Pedro. Así somos nosotros, ¿verdad? Le dijo así: mire, Señor, le dijo, toda la noche hemos estado pescando y nada hemos agarrado, le dijo. Vea, toda la noche habían estado pescando y ni un pescadito habían agarrado. Y Jesús ya sabía que no habían pescado nada. Pero viene él y le dice: Pedro, tira las redes, le dijo. O sea, a la derecha le dijo así, a la derecha le dijo. Aquí hubo un elemento que voy a tocar de lo que hemos leído. ¿Y ustedes son obedientes? Ni un obediente, pues gloria a Dios, porque para ustedes es el mensaje entonces. Pedro le hizo caso. Imaginen que Pedro hubiera dicho: vaya, este me está diciendo a la derecha, yo a la izquierda la voy a aventar. Pero no, Pedro fue obediente y la aventó a la derecha. Imagínense, toda la noche habían estado pescando. No habían pescado nada. Bueno, ustedes que antes iban, ¿verdad? ¿Son buenos para pescar ustedes o no? No, dice el hermanito. Mire, Pedro, hermanito, y todos ellos eran buenos para pescar, pero no habían pescado nada esa noche, nada. Y el Señor lo sabía y le dijo: Pedro, avienta la red a la derecha. ¿Y sabe qué dice? Dice que agarró tanto Pedro que no podían ni subirle a la barca. Y dice que le gritaron a la otra barca que estaba a la orilla y le dijeron: hey, vengan, ayúdennos. Y llenaron las dos barcas. Las dos barcas llenaron. Dígame, ¿por qué Pedro no había pescado nada la noche anterior? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no pescamos nada. No nos va bien a nosotros. ¿Por qué? Porque lo hacemos con nuestras propias fuerzas. En nuestra voluntad hacemos las cosas. Pedro lo había hecho muy humanamente él. Pero como allí estaba, imagínense, si el Señor es el creador de si todos esos pecados, Él los había creado. Él los llamó y métanse, les dijo a esa cosa. Y se metieron de una sola vez. Si Él había creado todo. Pero ¿por qué? No les he dicho la frase importante de lo que estamos señalando ahorita. En primer lugar, Pedro sí ocupó un elemento y era la obediencia a la voz del maestro. ¿A qué? A la palabra de Jesús. Pero él lo hizo. Anteriormente no habían pescado nada, pero ahora viene y el Señor dice: tira. Y él sabía, Jesús sabía que iba a pescar. Pero ¿qué dijo Pedro? ¿Qué dijo Pedro? Exacto. En tu palabra. Porque él estaba dando la palabra. Jesús le dijo: tírala a la derecha. Él sabía que ahí iban a estar los peces. Y dice: Señor, o sea, mire, yo veo así a Pedro, vea, que me está diciendo, y toda la noche no he pescado nada. Y me está diciendo que la aviente, si cansado estoy de tanto tirar la atarraya. Pero viene él y dice: en tu palabra, en la palabra de él, lo hizo. Si no lo hubiera hecho en obediencia a la palabra, la tira a la red y no agarra nada otra vez.
pero lo hizo en la palabra que Dios o Cristo le estaba dando en ese momento. Entonces, ¿qué le dio, qué le garantizó a Pedro poder pescar ahora muchos peces? Y darle la seguridad a él, la confianza, la palabra. Es que no hay nada más que nos va a garantizar a nosotros la seguridad en nuestra vida. Si esto es lo mismo como a Pedro, se sabe que a Pedro le llovió, pero esa fue la escuela de él para ser formado. Porque muchas veces Pedro vivió de esa manera, en desconfianza y en inseguridades. Y no fue ese mismo que le dijo, y Pedro le dice, Señor, manda que yo vaya sobre las aguas, le dijo, venite, le dijo. Y es que él se aventó sobre las aguas. Pero se aventó por la palabra que había escuchado del maestro, que le dijo, venite, le dijo. Y él se aventó, confiado en la voz del maestro. Entonces, en eso es lo que nosotros, oiga bien, debemos de caminar. Lo único que nos va a garantizar a nosotros la seguridad en la vida va a ser la palabra de Dios y las promesas. ¿Por qué nosotros estamos reuniéndonos aquí? Les pregunto, ¿y ustedes por qué se reúnen? ¿Por qué vienen los días domingos? ¿Por qué vienen los días viernes? ¿Por qué van a los grupos familiares? ¿Por qué oran? ¿Por qué leen ustedes? ¿Por qué se consagran? ¿Por qué se guardan para el Señor? ¿Alguien quiere responder? ¿Perdón? Porque en primer lugar sí, la palabra lo dice. Pero porque esa palabra nos dice que si la muerte nos alcanza, nos vamos a ir con Él. Y si la muerte no nos alcanza, sonará una trompeta y nos vamos a ir con Él. Entonces, esas son las palabras que Dios ha dejado. Son las promesas que ha dejado en su palabra que nos dan la seguridad de que hay una vida eterna. Hay un lugar más allá. Entonces, eso es esta palabra la que nos dice a nosotros y nos da la seguridad de que Él le ha prometido volver por nosotros. Eso es lo que nos da a nosotros la seguridad, porque el mundo no camina seguro, porque ignoran la palabra, no obedecen la palabra. Pero nosotros lo que hacemos es eso, porque es su palabra la única que nos va a dar a nosotros la seguridad. Entonces, vea, voy a entrar en detalles en esta porción porque hay nada más tres elementos que quiero, ya señalé uno, pero hay tres elementos aquí que diría yo Josué echó mano para poder lograr la victoria y que le garantizó a Josué y a todo el pueblo la seguridad. Rapidito así, Moisés ya había muerto, ahora el sucesor fue Josué. Josué iba a ser el encargado, oiga, de llevar al pueblo a poseer la tierra que Dios les había prometido, que era Canaán. Para poder llegar a poseer la tierra, tenían que pasar por Jericó. Y hablando humanamente, Jericó no podía entrar uno a Jericó. No se podía. Dice que Jericó estaba cerrada, bien cerrada. O sea, dando a entender, o sea, decía que era imposible meter o pasarse por la ciudad de Jericó. No se podía. Las dimensiones son grandes de la anchura de esos muros. ¿Cómo había sido construida? Era para que nadie pudiera destruirlos a ellos. Ni las murallas de Jericó. O sea, humanamente hablando, nadie. Entonces, para llegar a poseer la tierra, tenían que pasar por ahí, pero como le digo, no podían pasar, porque estaba Jericó con todo su pueblo, todo su armamento, todo su ejército. Pero Dios le había dicho a Israel que iba a ir a pasar a poseer la tierra y tenían que pasar por ahí. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Tenían que vencer a todo Jericó. Pero vea qué ilógico todo, vea. Yo creo que si nosotros nos hubieran dicho esto, no lo hubiéramos hecho, vea. Porque humanamente lo que el Señor le dijo a Israel que hiciera, no era, o sea, no, era un chiste, pues. Era un chiste, era una fantasía del que el Señor le estaba diciendo. Imagínense, les dice, van a ir y van a conquistar a Jericó ustedes.
Pero yo me imagino que Israel le había dicho, vea, es como que nosotros nos dijeran, vea, querés lograr tal cosa, querés tal cosa. Mira, yo te pido que ayunes 15 días. Tenés que estar de rodillas todos los días. O sea, uno piensa que de esa manera tendría que ser Dios, vea, para lograr algo que nos hace imposible a nosotros humanamente, de pagar un enorme precio, un gran esfuerzo para lograr lo que queremos. Me imagino que Israel le había dicho, a ver qué nos va a pedir el Señor que hagamos, vea, para ir a pelear, porque ellos tenían la noción de quién era Jericó, cómo eran sus murallas, cómo estaba resguardada la ciudad, que era imposible humanamente meterse, introducirse, y peor, ganarles a ellos, era bien difícil. Y vea cómo es Dios de sencillo para poder obrar Él a favor nuestro. Es que mire, Dios no se complica las cosas, hermanito. Nosotros nos las complicamos bastante, ¿verdad? Dios no. ¿Se ha fijado usted en los evangelios? Había allá un sordo, ¿qué hizo? Solo le metió los deditos, ¿verdad? Imagínense, solo le metió los deditos. ¡Pum! Es fatal, le dijo. Se ha abierto. Tranquilo. Luego aquel ciego escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y se los untó, ¿verdad? ¿Quién iba a pensar que Jesús iba a sanar de esa manera al sordo y al ciego? Nadie, ¿verdad? Entonces aquí, para poder tomar a Jericó, usted sabe, ya lo leímos. ¿Qué le dijo Dios? Bien sencillo, ¿verdad? Mira, Josué le dice. Aquí viene el primer elemento que ya les acabo de mencionar: la obediencia. Hay esos tres elementos que nos van a garantizar a nosotros la victoria, la seguridad. Entonces, la palabra que Dios le estaba dando a Josué era esa. Lo primero era atender al dictamen de Dios. Lo que Él les estaba diciendo que iban a hacer, tenían que obedecerlo. Si Josué y todo el pueblo no obedecían a la voz de Dios, nunca iban a caer los muros de Jericó. Entonces, lo primero que hizo Josué y el pueblo fue obedecer. Pero vea qué sencillo. No era de que le dijo, mira, Josué, vas a preparar al ejército. Como en otras ocasiones, ¿verdad? Vas a preparar al ejército, prepara al pueblo. Lleva tantos para poder ganar la batalla. No. Solo le dijo, mira, agárrate a tantos sacerdotes que lleven esos cuernos de carnero, le dijo. Unos tambores por ahí, le dijo. Y prepárense. Y ahí imagino José con todo el pueblo, a ver qué nos va a decir el Señor, vea. Denle una vuelta. Imagínense. Darle una vuelta a toda la ciudad, le dijo. Una vuelta nada más. Yo le digo, si a usted el Señor le hubiera dicho así, que iban para ganarle y poder introducirse, y no era solamente eran que se iban a derribar, se iban a caer los muros. No, así como es usted y como soy yo, hubiéramos empezado a cuestionar a Dios nosotros. Y a decirle, ¿cómo, Señor? ¿No te parecería mejor de esta manera? Y a usted diciendo lo que usted quiere, ¿verdad? Y lo que usted dice. Pero Josué no estuvo ni cuestionando ni dudando a lo que Dios le estaba diciendo, y lo hizo. Ahora, eso fue el pueblo de Israel. Ahora vea a Jericó y a todo su ejército. No, si había un atalaya, vea, cuando van viendo que venían por allá, vea. Imagino que a reír se pusieron, vea. Estos vienen a pelear contra nosotros, unos 7 vienen nada más, decía. Y vienen ahí con unos suspitos, decía. Con unas sus trompetas vienen esto, dice, ¿qué? ¿Cómo que a jugar vienen? Dice. Y cuando los van viendo que se paran enfrente y empiezan a dar vueltas como que a un niñito, ¿verdad? Yo me imagino que carcajadas aquellos en el muro, ¿verdad? Riéndose, si es el diablo de nosotros, ¿verdad? Él se ríe de usted y de mí, ¿verdad? Este piensa que va a lograr algo así, dice. Piensa que Dios lo va a oír con lo que están haciendo. O sea, ellos no sabían, ellos desconocían el proceder, la manera como Dios opera. No es conforme nosotros queremos ni pensamos. Entonces dice que Dios le había dicho de que tenía que darle el primer día una vuelta nada más. Y te vas a regresar, le dijo. Y se fue Josué, ¿verdad? El segundo día vas a hacer lo mismo otra vez, le dijo. Solo que ahora vas a darle 2 vueltas. O sea, y así van a estar dando vueltas. 6 días vas a hacer así, le digo. El segundo día, el tercero, el sexto día. Y así lo hicieron bien sencillo, ¿verdad? Ahora viene el momento donde Dios iba a obrar en favor de su pueblo. El 7º día, le dijo. Ese día sí, le dijo. Vas a darle
7 vueltas, le dijo. Solo ese día. Mire, eran 7 vueltas. 7 sacerdotes. El séptimo día. O sea, el número perfecto de Dios, ¿verdad? Y aquellos le contaban, ¿verdad? El segundo día andan viendo haciendo lo mismo esto, ¿verdad? El tercer día lo mismo. Y aquellos han de haber dicho que estaban locos, ¿verdad? Pero el séptimo día, y a la séptima le dijo, ahora sí le dijo, preparen los sacerdotes las bocinas de cuerno de carnero y las van a tocar, le dijo. Pero oiga bien, le dijo, cuando griten, cuando las toquen, luego van a gritar. Y los muros van a caer. Vea lo que sencillo fue Dios, vea. Nada más eran las vueltecitas, una diaria. Y ya en el séptimo día eran 7 vueltas. Iban a tocar las trompetas o los cuernos de carnero y luego iban a gritar. Y eso es lo que hemos leído. Dice, con esto terminamos. Versículo 10 dice, y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni os se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo les diga, griten, entonces griten. Porque, oye, eso Josué le estaba diciendo al pueblo, a los que iban a ir con él. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios le había dicho a él. Entonces él atendió la voz y eso se las transmitió a los que iban a ir, que obedecieran a la voz de Josué. Verso 11. Así que él hizo que el arca de Jehová, oiga, porque ahí iba el arca de Jehová también, hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad. Y volvieron luego al campamento y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y los 7 sacerdotes llevaban las 7 bocinas de cuerno de carnero. Fueron delante del arca de Jehová andando siempre y tocando las bocinas. Dice 13, y los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos. Y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron, dice, otra vuelta a la ciudad el segundo día. Y dice que se volvieron al campamento. Y de esta manera hicieron durante 6 días. 15, al séptimo día se levantaron al despuntar el alba muy temprano. Dice que dieron la vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Cuando los sacerdotes tocaban las bocinas la séptima vez, Josué le dijo al pueblo, oiga lo que les dijo, griten, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Acuérdese que ya habían enviado unos espías y que Rahab los había recibido. Entonces dice, solamente Rahab la ramera va a vivir con todos los que están en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. O sea, ahí se cumplió la palabra que Dios había dado de que Rahab era la que había guardado a los espías, porque enviaron primero a reconocer la tierra. Entonces a ella le había dado la señal de ponerle un paño. Eso va a ser la señal de que ahí no iban a entrar, que esos se iban a salvar, ella con toda su familia. Entonces dice el 18, pero vosotros guardaos del anatema, no toquen, no tomen cosa alguna, no sea que hagan anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Mas la plata, el oro, los utensilios de bronce y de hierro se van a consagrar a Jehová y van a entrar al tesoro de Jehová. Entonces el 20 dice, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío. Oiga, solamente tocaron las bocinas, gritaron con gran vocerío y ahí se cumplió. Oiga,
la palabra que Dios les había dado a ellos. Dice que los muros se derrumbaron. Eso fue todo. Las bocinas que iban a sonar, la obediencia que dieron una vuelta y después otra vuelta. El sexto día se regresaron y el séptimo día dieron las 7 vueltas, gritaron, sonaron y dice que eso fue suficiente para que los muros se derrumbaran. O sea, eso fue todo lo que Dios pidió. Entonces, ¿qué va aquí para que, oiga bien, Dios cumpliera su palabra? Como le dije al principio, Dios siempre va a cumplir lo que le ha prometido. Dios y su palabra y sus promesas siempre se van a cumplir. Pero se van a cumplir en aquellos que le obedezcamos a esa palabra. Josué y el pueblo obedeció. Lo que Dios le dijo a Josué, Josué se lo transmitió al pueblo. Y el pueblo lo que hizo fue obedecer. Entonces, al hacerlo al pie de la letra, como Dios se los había dicho, eso fue suficiente para que los muros caeran. Entonces dice, aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y dice, el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. O sea, Israel tomó posesión del pueblo, porque, oiga, los muros se derribaron. Yo les hago la pregunta para ir finalizando ya. Los 3 elementos que están aquí, uno fue la obediencia. Pero algo que Hebreos habla, porque lo menciona esto, que dice que los muros de Jericó caeron. No sé si lo han leído. Pero Hebreos dice que menciona este pasaje. Pero yo le pregunto, ¿qué dice Hebreos? ¿Por qué cayeron los muros? Dígalo fuerte. Por la fe. Es que no fue el grito, no fueron las bocinas, fue la fe que iba ahí. O sea que Josué le creyó a Dios de que de una manera, es que humanamente hablando no tenía lógica darle vuelta y darle otra vuelta y regresarse, y el séptimo día darle 7 vueltas y luego toquen eso y griten y van a caer. ¿Cómo va a creer que va a caer eso así nomás? Entonces fue la obediencia, fue la fe que este hombre tenía para que Dios obrara en favor de ellos. Dígame, toda la Biblia es ilógica, hablando humanamente, cómo Dios se obró a favor de su pueblo. El mar, ¿cómo se abrió a Moisés? ¿Por qué se abrió? Porque le obedeció a Dios. ¿Pero cómo lo hizo? ¿Qué tenés? Le dijo a Moisés, ¿qué tenés en tu mano? Esta vara, extiéndela, le dijo. ¿Qué? ¿Tenía poder esa vara? No. Él le creyó, obedeció a la voz, le dijo, bueno, si me está diciendo que yo extienda la mano, la voy a extender creyendo de que se va a cumplir lo que Dios me está diciendo, y el mar se va a abrir, y se abrió. O sea, así fue. Así fue nada más. Gedeón, cuando fue a pelear, imagínense, de 30,000 le quedaron 300. Hubiera dicho Gedeón, ¿cómo, Señor? Si 3,000 eran con eso podíamos ganar, pero 300 vamos a perder, le dijo. No, le dijo. No, yo no pienso, o sea, usted no piensa como yo pienso, le dijo. ¿Usted cree que en la multitud está la victoria? No, le digo, con 300 le digo, te voy a dar la victoria. Entonces aquí, si solamente con los grititos, ¿verdad? Y la vuelta que le estaban dando ahí, la gente se burlaba, eso iba a ser suficiente. Sí, para Dios sí. Sí, Dios hacía obra. Nosotros no lo entendemos, pero así es Dios. Y miren, los muros caeron. Entonces, ahí va implícito lo que era la obediencia y la fe. Que ellos creían que Dios, y el tercero es que Dios tiene el poder para hacerlo. La obediencia, la fe y el poder que Dios tiene para poder obrar en favor de su pueblo. Y eso fue. Eso fue lo único que echaron mano estos hombres, o este hombre con el pueblo, para poder ver la mano de Dios a favor de él. Entonces, ¿qué podemos sacar nosotros de esto? ¿Cuál es su problema? ¿Con qué está luchando usted hoy?
que se ha levantado contra usted, que lo ve tan alto como esos muros. Imagínense, yo imagino que ellos tan chiquititos, pero gran muro para arriba. No creas, si ellos habían estudiado cómo había sido creado ese muro. Ellos sabían, Israel lo sabía. Ellos bien sabían que era imposible humanamente poseer esa tierra y que se caeran, menos todavía. Bueno, pero no les hice la pregunta, ¿verdad? Así como les acabo de medio hablar a ustedes, ¿qué creen que pasó ahí para que se hayan caído? ¿Qué creen que pasó? Hay muchas especulaciones. ¿Qué dice este hermanito? Tembló. Vaya, el hermanito dice que tembló. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Que por qué se cayeron? Vaya, el hermanito dice, yo me imagino que pudo haber temblado. Vaya, está bueno, un buen razonamiento. ¿Alguien más que piense que pudo haber pasado? Cuando gritaron, sonaron las trompetas y gritó el pueblo. ¿Qué creen que por qué se cayeron los muros? Sí que cayeron, hermanitos. Y conquistaron a Jericó. Porque si no, no podían seguir avanzando para poseer la tierra prometida. O sea que ya Dios se los había dicho. O sea que no importaba qué se iba a oponer, ellos iban a llegar a poseer la tierra. Eso ya estaba. ¿Alguien más? ¿Nadie quiere participar? Puede haber sido un fuerte viento. Se vino un aguacero y se metió el agua abajo y lo destruyó. O sea, cualquier pensamiento puede haber. Y eso que le digo, muchos piensan de esa manera. Porque la Biblia no dice que fue. Porque en muchos casos Dios ha obrado así. ¿Se acuerdan cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel? Los habían metido en el calabozo de más adentro. Estaban en el cepo. Aquí, manos y pies. Pero ellos contentos alabando al Señor a medianoche, ¿verdad? Cantaban, estaban ahí, se turnaban para cantar los dos con Silas y Pablo. Y dice que a la medianoche, cantando ellos, ¿qué pasó? Un terremoto. Un terremoto, los cimientos de la cárcel se sacudieron y las cadenas se cayeron de todos. Así obró Dios. Por eso muchos especulan que pudo haber sido un terremoto que cayó aquí. Pero la Biblia no lo dice. Pero sea como sea, como haya sido, lo que sí estoy seguro, que lo que le dio la victoria a Israel fue la palabra que ellos creyeron a Dios. Ellos creyeron, fueron obedientes a esa palabra. Y si Dios les había dicho que se los iba a dar, se los iba a dar. Entonces, ¿ustedes creen que Dios es su sanador? Entonces, si ustedes obedecen a esa palabra, lo van a recibir. Sí, yo se lo dije al principio, Él no es hombre para que mienta. No, Él no se va a arrepentir de lo que ya prometió. O sea, Dios y su palabra van a tener siempre su fiel cumplimiento. Siempre, siempre, siempre. Dios siempre lo ha cumplido. Todo lo que ha dicho lo ha cumplido hasta el día de hoy. Pero en obediencia a esa palabra yo tengo que actuar en fe. Tengo que creerle a Dios y Dios lo va a hacer. Así que no sé qué muros se han levantado delante de ustedes. ¿Cuál es esa muralla, esa enfermedad, esa dolencia, esa necesidad, ese problema? Que nosotros lo podemos ver imposible para nosotros. Podemos verlo imposible, que nunca se van a derribar. Pero Dios los puede derribar hoy. ¿Creen que Dios lo puede hacer otra vez? Dios lo puede hacer otra vez. Si derribó esos muros, puede derribar cualquier muralla que se levante contra nosotros. El día de hoy, Dios lo puede derribar. Si Él sanó en el pasado, lo puede hacer otra vez hoy. Es que, por eso les dije a ustedes que Hebreos dice, Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. O sea que Dios no solo se quedó encerrado ya en el libro de los hechos y ahora Dios no puede obrar milagros. Claro que sí. Dios puede seguir haciéndolo. Él no cambia, Él sigue siendo lo mismo. Si obró en milagros, lo puede hacer hoy. Nosotros no vemos eso porque como no vivimos esos niveles de obediencia ni de fe, pero nos cuesta ahora ver la iglesia, la sobrenaturalidad. Antes era fácil, hermanitos. Era normal ver lo sobrenatural. Ahora nomás ve una cosita uno y se espanta, vea. Uy, ¿qué pasó? Vea. No sé si es lo normal que debería caminar la iglesia, en lo sobrenatural. Así que hoy, nada más nos queda a nosotros creer nosotros a su palabra. La palabra de Dios siempre va a tener su fiel cumplimiento. Entonces hoy, no sé cuál es su necesidad con la cual ha venido. Entonces hoy hemos venido y hemos meditado así rápidamente, así muy sencillo esto.
para creer que así como lo hizo, que abrió el mar, que les dio el maná en el desierto, que les dio carne en el desierto, que no los desamparó a ellos, que les abrió el mar, que derribaron los muros, Dios también puede hacer lo que usted está esperando. Dios puede hacerlo también. Pero está que nosotros en fe nos movamos el día de hoy y que le creamos a Dios de que Dios lo puede hacer otra vez. Él lo puede, imagínate, Él lo puede hacer otra vez, Él lo puede volver a hacer. Lo ha hecho siempre. Entonces hoy nosotros podemos creerle a Dios y a su palabra que Él se va a mover en favor nuestro hoy. Así que esta tarde vamos a orar, así que voy a pedirle que se ponga de pie, que cierre sus ojitos.